Gloria a Dios. Amén. Hermano Dios Lázaro. les bendiga. Gracias, hermano Jorge. Dios les bendiga, queridos Amén. hermanos. Dios le bendiga Amén. más. Dios le Amén. bendiga Amén. más. Amén. Hermana. Gloria al Señor. Espero que todos estén bien por la gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mis hermanos, como bien decía el hermano Jorge, hoy vamos a continuar con el estudio de la armadura de Dios. Ya estamos casi vestidos completos, ya estamos casi equipados. Aleluya. Tome en cuenta, mi hermano, que hemos estado estudiando todos juntos, escudriñando. El Señor, por su gracia, nos ha permitido llegar a un entendimiento, a profundizar, a escudriñar bien, para que nosotros como pueblo de Dios podamos tener el entendimiento de a qué tenemos acceso, qué Dios nos ha dejado, para nosotros entonces poder permanecer firme, poder permanecer de pie, perseverante, para poder continuar, para no menguar. Gloria sea al Señor. Y Pablo lo explica claro en esta carta. Hoy, como bien decía el hermano, vamos a estar estudiando el yelmo de la salvación. Y el versículo donde se menciona el yelmo es en el capítulo de Efesios, capítulo 6, en el versículo 17, a la altura del versículo 17. Y como siempre recordamos, el mandato imperativo de Pablo en este capítulo es a estar firmes. Y a estar firmes, ¿cómo? Dice, tomad el yelmo de la salvación. Ya él había mencionado anteriormente en los versículos anteriores algunas de las partes o de los elementos que ya hemos estado estudiando, y ya a esta altura ya estamos ceñidos del cinturón de la verdad. Ya estamos vestidos con la coraza de justicia, que es la que nos cuida, la que nos protege, la que nos cubre. Estamos calzados, tenemos calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ya no vamos a resbalar, ya no vamos a estar inestables. Al contrario, ganamos estabilidad porque estamos bien calzados. Y también, mis hermanos, estamos, ya hemos agarrado, hemos tomado el escudo de la fe y lo levantamos bien en alto. Es con dice Pablo, que es con el que vamos a poder frenar, detener, apagar todos esos dardos de fuego del enemigo. Y Pablo dice todos los dardos de fuego del enemigo. Ahora, hay algo aquí bien interesante, y es que se mantiene la misma estructura verbal que Pablo utiliza para el escudo. Él utiliza la misma estructura para el yelmo de la salvación, y es cuando él menciona y dice tomad. El yelmo es algo que también hay que tomarlo. No es una acción automática, no es algo que el casco ya está puesto o el yelmo ya está puesto. No, es algo que usted debe agarrarlo, debe tomarlo y ponérselo. Es un elemento que necesita que nosotros nos apropiemos de él. Así como mismo el escudo necesita que nosotros lo tomemos y lo levantemos en el momento de la batalla, así mismo, mi hermano, de esa misma manera, de esa misma forma, el yelmo debe ponerse sobre la cabeza para proteger aquello que da dirección, aquello que gobierna, aquello que nos da percepción, aquello que nos da el discernimiento y nos da la esperanza. El yelmo, mi hermano, protege la cabeza. Como bien ustedes ven en pantalla, es un casco y se le llamaba yelmo, y ese yelmo lo que hace es proteger la cabeza del soldado o del combatiente. Y en la guerra de la antigüedad, específicamente en este primer siglo después de Cristo,
un soldado podría sobrevivir a una herida en el brazo. Claro que sí, podía sobrevivir a una herida en el brazo. Incluso podía sobrevivir a una herida en el torso si la coraza podía resistir. Pero ¿de qué manera un soldado sin el yelmo, sin el casco puesto, puede sobrevivir a un ataque, a un impacto del enemigo en la cabeza? Casi siempre, diríamos que un 99% de los impactos en la cabeza terminan en fatalidad, hermano. Terminan en fatalidad. O sea, el casco no era algo que era decorativo, no era, se ven muy bonitos y lo hacían bonito, pero no era decorativo, tenía una función específica. Él protegía la vida misma. La función era impedir que el enemigo lograra con un impacto anular de manera definitiva nuestra conciencia, anular nuestra orientación, nuestra capacidad de mantenernos en pie. Un golpe en la cabeza, hermano, era fatal. Fatal. Y Pablo sabía esto. Por eso Pablo habla de la salvación como aquello que protege la mente, que protege la conciencia, que protege la identidad del creyente en medio de la batalla. Y el término que Pablo utiliza en griego es una palabra larga, perikefalaia. Pero literalmente, hermano, lo que quiere decir esta palabra es lo que rodea la cabeza, lo que cubre la cabeza. Es lo que hace alusión esta palabra en griego. La palabra aparece también, es la misma palabra, y aparece en Primera de Tesalonicenses, en capítulo 5, versículo 8, donde Pablo también escribe y dice, y por yelmo la esperanza de salvación. Y es un paralelo que hace Pablo aquí, donde Pablo revela cómo él entiende la función espiritual del yelmo. Ahora, para entender el yelmo, debemos ir al trasfondo. Y esto no es algo que se le ocurrió a Pablo. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 17 específicamente, allí se describe a Jehová mismo como guerrero justo. Y oigan lo que dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y este versículo aquí tiene su contexto. Y es que el profeta afirma que la incapacidad del pueblo para recibir salvación no era por la falta de poder de Dios, sino por el pecado que había en ese momento en el pueblo. Se describe ahí en ese capítulo, se describen muchos pecados sociales, morales, de diferente índole, pero se reconoce que no hay justicia ni intercesor. No había un intercesor. Y entonces el Señor, al ver todo esto, Él mismo es Él. Por eso Él dice que se vistió de coraza como yelmo, se vistió de coraza como justicia y como yelmo de salvación en su cabeza. O sea, Él mismo dijo, ya que mi pueblo está pecando, ya que mi pueblo está apartado de mí, yo soy el que tengo que interceder por ellos, porque de otra manera no va a llegar la salvación a ninguno de ellos. Ese es el contexto en el que habla Isaías. Pero bueno, solamente era para explicar esta parte, pero para que vean que la imagen que Pablo está tomando, Pablo no la toma al azar, no fue algo que le vino de momento a la cabeza. No, es algo que ya tiene raíz, tiene una raíz profética, tiene una raíz desde el Antiguo Testamento. Y en Isaías
el yelmo de salvación expresa la acción soberana de Dios, esa acción que interviene para salvar a su pueblo. Dios mismo se reviste de salvación para ejecutar juicio y redención. Ahora, cuando Pablo aplica esta imagen, él la aplica al creyente. Él en ningún momento está transfiriendo la obra salvadora al hombre. La obra salvadora es de Dios y él no la está transfiriendo al hombre, sino que está mostrando que el creyente, o sea, usted y yo, unido a Cristo, podemos participar de lo que le pertenece a Dios. Podemos participar de lo que Dios provee. La salvación como realidad protectora, la salvación como identidad, la salvación como seguridad, esa salvación como esperanza, esa esperanza que tenemos tú y yo de que un día el Salvador va a venir por nosotros. La armadura, mi hermano, sigue siendo de Dios. Es suya en origen y en esencia. Lo que sucede es que ella le otorga al creyente, nos otorga a usted y a mí la perseverancia, nos ayuda a perseverar. Ahora, ¿qué es el yelmo? ¿Qué es el yelmo? De manera física, es una pieza de la armadura antigua que cubre y protege la cabeza y el rostro del guerrero, que generalmente era fabricado en hierro, acero o bronce. Y la parte que tenía o que componían a este casco o a este yelmo solía incluir la celada, que era la parte superior del casco, se le llamaba celada. El almete, que era la parte que protegía el cráneo. Y entonces dice que en modelos un poco más avanzados tenían una víscera que era móvil y que protegía la cara sin impedir visión ni respiración. Esto es el yelmo. Hasta aquí alguna duda, hermano. Algún aporte, algo que quieran mencionar, algo que se me quedó, que no topé. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos. Sí, mi hermano. Eso es como una visera que... Sí, el casco, dice que los cascos un poquito más avanzados, más modernos, tenían una visera que ellos la bajaban en el momento del combate y le cubrían el rostro, pero al cubrirle el rostro no le impedían la visión, pero tampoco le impedía el poder respirar bien. Estaba bien diseñado para proteger también el rostro. Amén. Ok, gracias. Amén, amén. Bien, continuamos, mis hermanos. Pasemos ahora a analizar la palabra salvación. El término que usa Pablo, la palabra en griego, es sotería. Esta es la palabra que indica salvación y que esta palabra abarca lo que es liberación, rescate, preservación, salvación espiritual. Todo esto es lo que abarca la palabra sotería, que es la que Pablo usa en esta carta. Ahora, ¿qué es salvación? Salvación en esencia es el acto soberano de Dios por el cual rescata al ser humano del pecado, de la condenación y de la muerte espiritual, restaurando una relación correcta con Él mediante Cristo, mediante Jesucristo. Amén. Esto es en esencia el concepto de lo que es salvación. Ahora, el yelmo en esta metáfora
está vinculada a una futura esperanza. Y eso lo pudimos ver cuando mencionamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8, donde Pablo define el yelmo como la esperanza de salvación. La fe nos protege del impacto de esos dardos de fuego del enemigo, del ataque presente. Ahora, la esperanza de esa salvación, la esperanza nos protege del golpe que busca quebrar tu perseverancia y la mía. Y el enemigo sabe esto bien claro. Busca quebrar tu perseverancia y la mía. Porque el enemigo no solo ataca lo que es la conducta. El enemigo no solo ataca lo que es la moral, ni solamente la conciencia. El enemigo, hermano mío, ataca de manera, pudiéramos decir, privilegiada lo que es la mente y la esperanza del creyente. Escuche bien, la mente y la esperanza. Él golpea lo que es la interpretación que usted y yo tenemos de la realidad. Intenta alterar cómo usted y yo percibimos nuestra situación, la situación que estamos viviendo, cómo usted y yo percibimos nuestra identidad, cómo usted y yo percibimos nuestro destino. Él intenta alterar eso. La acusación quiere destruir la seguridad de salvación. Esa seguridad que usted tiene en Cristo, esa seguridad que usted tiene que es salvo si el Señor viene ahora mismo, esa seguridad Él quiere quebrarla. La acusación quiere quebrantarla para que entonces usted viva de una manera insegura, para que usted viva dudando. La tribulación quiere convencer al creyente de que Dios lo ha abandonado. ¿Ha pasado usted por tribulación? Estoy seguro que sí. Y ha visto cómo en ocasiones llegan pensamientos de que usted dice, Dios me abandonó. Usted llega a sentirse solo. Usted cree que usted clama y llora y gime y usted dice, y no me escuchan. No siento respuesta de nada, no se mueve ni una hoja. La tribulación, hermano mío, quiere convencerte. Quiere convencer al creyente, quieren convencernos de que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Dios está más cerca que nunca. Dios siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. El sufrimiento quiere persuadirnos de que no vale la pena perseverar. Hay momentos de sufrimiento, de dolor, de quebranto, donde intentan persuadirnos de que no vale la pena, de que para qué, no vale la pena perseverar. Pero en realidad no es así. La prueba quiere quebrar la certeza del futuro que usted tiene en Cristo. Por eso es que el yelmo protege la cabeza. La forma en que el creyente piensa y espera. El yelmo, el casco protege su mente y protege la esperanza, para que ninguno de estos ataques tengan efecto ni en usted ni en mí. Y como siempre lo hemos dicho del principio, el casco, la protección, la armadura, cada elemento que menciona Pablo no evita que nos ataquen, no evita la tribulación, no evita el conflicto, pero nos ayuda a perseverar, nos ayuda a no caer, nos ayuda a seguir en pie. Si el escudo de la fe responde a esos dardos encendidos del enemigo, el yelmo de salvación responde a ese golpe
que quiere fracturar tu esperanza y la mía, hermano. Cuando el enemigo no logra atravesar el corazón mediante la culpa, ni derribar la paz mediante la acusación, entonces intenta herir la mente mediante la desesperanza, mediante el fatalismo, mediante el vacío, mediante el cuestionamiento del sentido. Intenta quitarte lo que es la esperanza, intenta traer desesperanza a tu vida. Y Pablo entonces coloca en la cabeza del creyente, él coloca la salvación. La salvación no como una mera doctrina memorizado, algo que nos memorizamos. No. Es como una certeza viva, algo de lo que usted está convencido. Usted tiene una convicción, disculpe, en su interior de que usted ha recibido salvación. Bendito sea el Señor. Dios ya ha obrado en Cristo. Dios está obrando ahora. Y Dios consumará esa obra que comenzó en nosotros. La terminará. La esperanza cristiana de la que Pablo habla no es una ilusión que nosotros decimos tenemos una ilusión futura. No, es una proyección segura de una obra que ya ha sido inaugurada, ya ha comenzado en Cristo, y esa convicción protege la mente de nosotros en el día malo. Recuerden, todo lo que estamos analizando es para perseverar y mantenernos en pie. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el día malo. Ahora, teológicamente, esto significa algo muy preciso, y es que el yelmo de la salvación preserva la conciencia de identidad en medio del conflicto. Nosotros debemos estar conscientes de nuestra identidad, de la identidad que tenemos, de quiénes somos en medio de un conflicto. En medio de ese conflicto, usted y yo debemos estar conscientes de la identidad que usted y yo tenemos. El creyente no pelea, no batalla para ser salvo. Pelea como alguien, usted y yo peleamos como alguien que ha sido hecho partícipe de una salvación. Usted y a mí nos han hecho partícipe de una salvación. Y el enemigo quiere invertir ese orden. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué es lo que busca el enemigo? El enemigo quiere que el creyente dude de su salvación. Que usted dude que se le ha otorgado una salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y al hacer lo que usted dude, entonces vamos a vivir una vida en inseguridad. Y una persona que vive en inseguro, mi hermano, ya ha perdido la batalla. No podemos, la inseguridad no puede estar en nosotros. El enemigo quiere que usted interprete cada tropiezo como una condenación, porque vamos a tropezar. Y él se apoya en eso para que traer en ti acusación, condenación. Pero eso es lo que él quiere. Eso es lo que él busca. Él busca que cada prueba usted la vea como abandono, como desamparo, como que te han dejado huérfano. Cuando realmente no es así, hermano. No es así. Cada retraso como un fracaso divino. En ocasiones retrocedemos. En ocasiones hay cosas que nos frenan, no nos dejan avanzar. Y entonces vienen esos pensamientos a nuestra mente. Ya el propósito que Dios tenía conmigo ya no se va a cumplir. Ya el llamado no se va a cumplir. Ya es muy tarde. Yo no lo hice a tiempo. No me preparé a tiempo. Nunca es tarde. Dios tiene tiempo,
Dios tiene todo bajo control y todo bajo el sol tiene su tiempo, tiene su momento. Pero el yelmo, mi hermano, el yelmo del que está hablando Pablo nos afirma todo lo contrario a lo que te he estado diciendo aquí, que quiere el enemigo provocar en ti y en mí. El yelmo afirma todo lo contrario. Cristo murió, resucitó, ascendió y hoy reina. Y reina para siempre. Y el creyente está unido a Él. Usted y yo estamos unidos a Cristo. Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Efesios 2, capítulo 6. Esa identidad ya declarada, aunque aún no plenamente manifestada, protege su mente y protege la mía frente a toda narrativa contraria de lo que ya Cristo ha dicho y ha hecho. Ahora, el yelmo de salvación opera en dos planos que son inseparables. Dos planos que son inseparables. ¿Cuál es este primer plano? Lo primero que hace el yelmo de la salvación es que lo protege, nos protege, mis hermanos. Nos protege la mente frente a la condenación falsa. Escuche bien, condenación falsa. El enemigo intenta introducir pensamientos que interpretan la salvación como que es un error. Intenta colocar pensamientos en usted y en mí que reinterpretan la salvación, entendiendo o haciéndonos entender que esa salvación es por mérito personal. Intenta traer a nuestras vidas la inseguridad. Y de esta manera es que el enemigo trata de reinterpretar esa salvación que usted y yo hemos recibido, colocando esos pensamientos en nuestra mente. La mente desprotegida queda abierta. ¿Pero abierta a qué? Abierta a dudas corrosivas. Esas dudas que corroen el alma, que corroen la mente, que calcomen. Una mente que está desprotegida queda abierta, y al estar abierta entonces vienen esos pensamientos: Dios ya no está conmigo, Dios me ha abandonado, mi pecado canceló mi gracia, canceló su gracia, he sido rechazado. Pero el yelmo afirma que la salvación es obra de Dios, por gracia, mediante la fe. Su fundamento, hermano, el fundamento no es la perfección del creyente. Dios sabe que usted y yo no somos perfectos. Dios sabe que usted y yo fallamos. Por tanto y demás, el fundamento de estos elementos que hemos estado estudiando, mis hermanos, no es la perfección suya y mío, sino es la obra en Cristo. Es la perfección. Él es el fundamento. Segundo punto. ¿Qué es lo otro que hace el casco o el yelmo de la salvación? Decíamos que operaba en dos planos, y dos planos que son inseparables. El primer plano dijimos que era que protege la mente frente a acusaciones o contra acusaciones o condenaciones que son falsas. Y lo segundo que hace es que protege la mente frente a la desesperanza. ¿Cómo protege la mente frente a la desesperanza? El sufrimiento. A veces, mis hermanos, es inevitable y llegan a nuestras vidas sufrimiento. Llega dolor, llega el quebranto. Sufrimiento me refiero a cualquier índole. En el matrimonio, con los hijos, una enfermedad. Son muchas las índoles que pueden traer sufrimiento a nuestras vidas. Pero el enemigo utiliza todas esas cosas para, en medio de su sufrimiento y el mío, entonces traer desesperanza.
en medio de la persecución. Ahí usted y yo no vivimos bajo persecución física. Hay otros hermanos que sí. Pero eso no quiere decir que no recibamos persecución. Que a usted no lo acepten en público, que a usted lo rechacen en público por su creencia, eso es un tipo de persecución. Que usted en medio de su congregación o su iglesia, usted intente en algún momento dar una opinión, hacer las cosas bien para Cristo, usted lo hace sin ningún tipo de interés, usted no anda buscando cámara, usted no anda buscando aplauso, usted no anda buscando aprobación de nadie, pero sin embargo te señalan, eso es persecución. Bendito sea el Señor. Y todo eso trae desesperanza. O puede traer desesperanza a tu vida y a la mía. Por eso debemos tener el yelmo de la salvación bien puesto y bien colocado con todas esas acusaciones del enemigo. Porque lo que estamos aquí ahora mismo mencionando es contra qué protege el yelmo. Y el yelmo protege contra todo esto. Contra el sufrimiento que intenta traer desesperanza. El yelmo protege. Contra la persecución, el yelmo protege. Contra la demora en las respuestas, el yelmo protege. Porque en ocasiones hay peticiones, hermanos, de oración, de días, de meses, de años. Y usted sigue esperando y yo sigo esperando por esa respuesta. ¿Y cuántas veces no hemos dicho, hasta aquí ya no clamo más por ella? Pero no desmaye, no hemos sido llamados a desmayar, hemos sido llamados a perseverar, a ser consistentes, a permanecer firme. No dejemos que la demora de la respuesta traiga desesperanza. Nosotros le servimos a un Dios fiel. Por eso debemos tener bien colocado este yelmo. Las injusticias del mundo. Son muchas las injusticias que ocurren alrededor del mundo. Muchas. Pudiéramos mencionar ahora mismo infinidades de ellas. Y al ver esas injusticias, nos trae desesperanza. Por mencionar algo, el salmista Asaf, él dijo que él puso los ojos en los impíos, aquellos que prosperaban. Y dice, levantan su boca contra el cielo, profanan, dicen de todo tipo de palabras, mienten, engañan, roban. Y lo único que hacen es que siguen engordando. Job habló de eso también. Job habló de la prosperidad del impío, que lo único que hacen es injusticia delante del mundo y siguen prosperando. Y todas esas injusticias, usted a veces es inevitable que en ocasiones logremos compararla y decir, wow, yo lo único que he hecho es ser fiel, lo único que hago es servirle a mi Dios, lo único que hago es tratar de hallar gracia, de agradarle a mi Dios, y cada cosa que hago siento que choco contra una pared. Pero déjeme decirle que no es así, porque el salmista Asaf, él pudo decir, y dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, pude darme cuenta del final de ellos. Usted y yo no nos medimos por la vida que estamos viviendo aquí. Usted y yo, la vida suya y mía aquí es pasajera. Usted y yo, dice la palabra, que somos extranjeros y peregrinos. Usted y yo no pertenecemos a este reino. Usted y yo pertenecemos a un reino celestial, a un reino espiritual, a un reino que es sempiterno. Un reino al que un día vamos a estar todos juntos viviendo. Y todo esto, mis hermanos, esas injusticias del mundo traen desesperanza. La debilidad de la carne también trae desesperanza. Y por eso, mis hermanos, es que debemos estar firmes. La esperanza se apaga cuando la salvación futura se desvanece. Por tanto y demás, no podemos
dejar que se desvanezca tu salvación y la mía. Esa que se nos ha otorgado por gracia y que costó muchísimo. Que costó muchísimo. Ahora quiero que note algo. Mire la imagen que está en pantalla. La imagen que está en pantalla está representando un soldado que no tiene el yelmo puesto y un soldado que tiene el yelmo puesto. El soldado puede seguir de pie por un tiempo si no usa el yelmo. Puede seguir de pie por un tiempo, pero está expuesto a un único golpe mortal, sin esperanza clara de salvación. Mi hermano, el creyente puede sostenerse por un tiempo, pero el golpe insistente, ese golpe insistente de una prueba prolongada, ese golpe que es insistente del silencio, el dolor, de la espera, puede quebrarlo interiormente. La mente queda vulnerable, quedamos expuestos. Por eso debemos estar bien vestidos de esta armadura de la que Pablo habla. Hay pruebas en usted y en mí, hay situaciones, hay desiertos que se extienden de manera prolongada. Y si no estamos bien afirmados, si no estamos bien vestidos, lamentablemente vamos a caer. Ahora es totalmente diferente a un soldado que lleva el yelmo bien puesto, que lleva la armadura bien colocada. Y como siempre hemos dicho, no evita, el que tengas la armadura no evita que recibas el golpe. Puedes recibir el golpe puede caer sobre ti, pero no te destruye. La esperanza que tenemos no elimina el dolor, pero impide que el dolor se convierta en nosotros en una desesperación. La esperanza, hemos dicho, que no niega el conflicto en ningún momento, pero impide que el conflicto defina el destino suyo y el destino mío. Es importante notar que Pablo no manda a que produzcamos esperanza, sino a tomar el yelmo. Es una acción, debemos apropiarnos de él. Es algo que debemos tomar, levantarlo, colocarlo. La esperanza no nace del esfuerzo de nosotros, sino de la salvación en Cristo. Nosotros tomamos ese yelmo de la salvación porque ya fue provista por nuestro Señor. Se coloca porque ya nos pertenece a nosotros, nos fue dada, nos fue otorgada. Y la función espiritual es poder apropiarnos de ella, pero de manera consciente. De manera consciente, usted debe estar consciente de que usted y yo hemos recibido la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Usted tiene que estar consciente de eso. No puede dudar de eso en ningún momento. Porque ese yelmo del que hemos estado hablando desde el principio protege la mente suya y mía, asegurando su identidad en Cristo. Anclando su pensamiento en la esperanza, en esa firmeza futura que tenemos usted y yo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuando llegue ese día malo. Esa esperanza futura contra la acusación, contra la prueba, contra la desesperanza. Nada de eso va a lograr quebrarnos ni a usted y a mí si podemos permanecer perseverantes. La fe apaga los dardos encendidos del enemigo. La esperanza soporta el golpe que intenta derribar la mente. Y entonces, de esta manera, hermano, con la cabeza guardada por la salvación, el creyente puede seguir
obedeciendo el mandato central de Pablo en esta carta. Y es permaneced firme, resistir y habiendo acabado todo, seguir en pie. Dios les bendiga, mis hermanos, y Dios les guarde en esta mañana.